Dios te bendiga, Cristo te ama. Mi nombre es Enesis Sosa. En este día te vengo pues con una lectura, con un estudio bíblico que se trata sobre la parábola del sembrador. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Después de haber leído esta lectura, este versículo, este pasaje bíblico, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu terreno? ¿En cuál terreno es que está siendo plantada la semilla? O sea, la palabra de Dios. ¿En qué terreno está siendo plantado? Si es un terreno fértil, o si es en pedregales, o si es entre espinos. ¿Cuál? ¿Cuál es nuestro terreno? ¿Cuál será nuestro terreno? El terreno que estamos nosotros dispuestos a donde caiga esa semilla. Porque dice aquí, vamos a ver, vamos a dar el entendimiento, o sea, vamos a explicar esta parábola. ¿Qué dice? Parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y ahí mismo le explica en el versículo 18, que dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que la parte del versículo 4 que dice: mientras la parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esas son las personas que no entienden la palabra. Oyen, escuchan la palabra, pero no la entienden. Pero entonces, al no entenderla, se quedan así, o sea, no buscan como el entendimiento, de que Dios nos dé el entendimiento. Eso es como una persona que se le dé algo y no entienda qué es lo que se va a hacer, pero tampoco pregunta, tampoco trata de buscar, tampoco hace algo como para que Dios le dé el entendimiento. Entonces, así hay muchas personas que no entienden, pero tampoco buscan entender. Entonces, el otro versículo que dice: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Entonces, la explicación a este versículo está en el 20, y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esas son estas personas que oyen la palabra, la escuchan, brota, pero entonces cuando llega la prueba, se devuelven de nuevo para atrás. O sea, se secan, no soportan las pruebas, no soportan los procesos a los que Dios nos lleva, porque a veces Dios nos pone en procesos y pruebas que a veces son difíciles, pero no son imposibles, porque si Dios nos da una carga es porque uno puede con ella.
dice el siguiente versículo: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo que explica esa parábola está en el 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, estas son las palabras que escuchan, hacen de la palabra de ellos, hacen esas palabras suyas. Pero entonces llegan los afanes del mundo, llegan las ofertas, llegan las tentaciones y caen en esas ofertas, en esas tentaciones. O sea, que los afanes del mundo ahogan lo que ellos tienen, lo que a ellos se les fue sembrado, y por eso no pueden dar frutos. El siguiente versículo dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El versículo que explica este es el 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estas personas son los que escuchan la palabra y se quedan firmes sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, las tentaciones, sin importar las aflicciones que se le presentan, porque la única razón por la que ellos tienen es Jesús. Jesús es el centro de su vida, ellos lo hicieron de parte de su vida, y sin Él es imposible vivir. Sin Jesús es imposible llevar una vida agradada a Dios. Por eso nosotros debemos siempre mantenernos en comunión, en oración, leyendo la Biblia, leyendo su palabra, para nosotros poder entender lo que Dios quiere hacernos saber. Dios te bendiga. Cristo